Un saludo, soy Marta Salgado, abogada colombiana y vamos a hablar de inmigración. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la continuación del tema de asilo. El tema de asilo es un tema bastante complejo y tiene muchísima importancia porque la mayoría de personas llegan al país tratando de ingresar y tener su residencia a través del asilo. En este momento estamos viendo las personas que están cruzando la frontera, llegando indocumentadas y entregándose en la frontera para iniciar sus procesos de asilo. Y también tenemos las personas que llegan a través de los puertos, son admitidas, inspeccionadas y presentan el asilo. Entonces vamos a explicar un poquito cómo es esta dinámica del asilo, la importancia o los elementos que se tienen que tener en cuenta para que sean procedimientos que tengan éxito en nuestras peticiones. Son dos procesos de asilo, dos clases de asilos, el asilo afirmativo y el asilo defensivo. Entonces, ¿qué es el asilo afirmativo? El asilo afirmativo es cuando una persona llega a los Estados Unidos, es admitida, es inspeccionada, pero llega con temor, miedo de regresar a su país porque está siendo perseguido. Ya habíamos hablado de las razones por las que vamos a pedir asilo. Entonces, ¿qué debe hacerse? Se debe presentar una petición de asilo ante la parte administrativa del Departamento de Inmigración, que es UCIS. Entonces, presentamos ante un oficial, ante una oficina de inmigración, nuestra petición de asilo, que es una forma, la forma I-589, y con esa forma, una vez que la diligenciamos, anexamos la declaración de la que ya habíamos hablado, cómo preparamos esa declaración y además todas las pruebas que tenemos. Por cada una de las personas que están en el asilo, por poner un ejemplo, si yo estoy poniendo un asilo, soy casada y tengo 2 hijos, yo puedo incluir en mi petición de asilo a mi esposo y a mis 2 hijos, estando conmigo en este país o también si no están en el país. Después hay una forma a través de las cuales ellos se pueden agregar al asilo como refugiados. Pero bueno, entonces se presenta la forma I-589, la declaración. Esta petición llega a la oficina de inmigración. En la oficina de inmigración empieza el trámite de asilo. ¿Qué sucede con este trámite? Vamos ante un oficial de inmigración y ahí tenemos una entrevista. Es la famosa entrevista que estamos esperando, que están esperando muchísimas personas que están en el trámite de asilo y que por las razones el exceso de peticiones, como por ahora la pandemia, se retrasó muchísimo la oficina de inmigración con los procesos de asilo. Hay personas que están esperando 3, 4 años, hasta 5 años para que sean citados a la entrevista. Entonces llegan a la entrevista y en la entrevista ese oficial de inmigración simplemente va a cotejar la información que hay en la 589, la declaración, y ya él sabe qué dudas tiene sobre ese proceso. Cuando yo me enfrento a la entrevista con el oficial de inmigración, él me va a decir si ese asilo tiene una razón de peso para que él diga sí, le vamos a dar el asilo. Ese oficial tiene la potestad de conceder el asilo. Si él hace la entrevista y considera que se llenan los requisitos para otorgar el asilo, simplemente dice espere una respuesta de la oficina de inmigración y él debe consultar y mirar. Los superiores hacen como una revisión de que se hayan cumplido todos los procedimientos y que todo esté bien para otorgar el asilo. Hasta ahí todo perfecto, nos dieron el asilo. Pero ese oficial de inmigración también puede decir, aquí hay inconsistencias, aquí hay algo que no está claro. Entonces él le dice al peticionario, yo no le estoy negando su asilo, pero le voy a dar otra oportunidad y usted va a ir ante un juez de inmigración y ese juez de inmigración le va a dar la oportunidad de que usted presente nuevamente el asilo. Lo que está sucediendo en ese momento es que ese oficial de inmigración lo está remitiendo a una corte de inmigración ante un juez de inmigración. Ahí ya es la parte
judicial o jurídica ante un juez de inmigración, y ante ese juez de inmigración debemos presentar nuevamente el asilo. Ya ese oficial de inmigración nos está dando la pauta para establecer en qué estoy fallando en mi proceso de asilo. ¿Es un miedo creíble? ¿Es una situación que realmente amerita? Pero ¿qué es lo que está pasando en la parte de pruebas? ¿O qué inconsistencias fue lo que lo llevaron a él a tener dudas sobre si era una situación que ameritaba el asilo? Entonces, esa pauta es lo que nos lleva a una corte de inmigración, ante un juez de inmigración, a presentar y sustentar el asilo. Pero es muy importante que usted sepa que cuando usted va a una corte de inmigración es porque usted ya está en un proceso de deportación. O sea, cuando el oficial de inmigración le dice, yo no estoy convencido, tengo dudas, va a ir a la corte de inmigración, le está diciendo, vamos a iniciar un proceso de deportación. ¿Por qué iniciamos un proceso de deportación? Sencillamente porque en el momento en que ese oficial está diciendo, tengo dudas, hay inconsistencias, hay algo que no entiendo, él está diciendo que en ese momento usted está ilegal o indocumentado en este país, y por esa razón, por no tener ese estatus legal, usted está frente a un juez o va ante un juez a un proceso de deportación. Por eso es muy importante esa entrevista, y por eso es tan importante que si vamos ante un juez de inmigración no fallemos en esas citas con los jueces de inmigración. Presentar los documentos, presentar las pruebas e ir con un abogado. Ese es el proceso afirmativo. Obviamente eso tiene todos sus pasos. El juez de inmigración le pone una cita, luego usted va con su abogado, presentan las pruebas, sustenta su caso. Usted debe ir con las personas que incluyó, la esposa o el esposo o los hijos, quienes están incluidos dentro de la petición. Entonces, ese es el proceso de asilo afirmativo. ¿Y qué pasa con el proceso de asilo defensivo? Ese es el proceso de las personas que llegan ilegalmente al país, cruzan la frontera. Ellos están entrando ilegalmente, ya lo habíamos explicado, entran ilegalmente, entran violando la ley, ellos se entregan al oficial de inmigración, a los oficiales de protección de fronteras, y dicen, yo tengo miedo de regresar a mi país, quiero el asilo. Ellos son detenidos, ellos son enviados a un centro de reclusión y luego van a una entrevista con un oficial para que el oficial determine si hay solidez en ese miedo creíble. Tengo miedo de regresar a mi país, tengo miedo de ir a mi país. Cuando yo voy ante ese oficial o la persona va ante ese oficial, si ese oficial dice sí, es válido su miedo, entonces lo remite a un juez, que es precisamente lo mismo, un juez de inmigración, una corte, para que se inicie ese proceso de deportación, y ante ese juez la persona pueda sustentar el asilo y pueda defenderse para que no lo saquen del país. Porque yo ya me entregué, yo ya entré ilegalmente, yo entré sin la documentación, sin ser inspeccionada, entonces estoy violando la ley. Entonces me dicen, no, usted se tiene que ir, usted no puede entrar así. Pero está la posibilidad de que se presente y que se sustente esa situación ante un juez de inmigración y ese juez le pueda conceder el asilo. Por eso es muy importante el proceso. Es muy importante que si la persona cruza la frontera y empieza todo este trámite, que la persona tenga la sustentación igual del proceso de asilo. ¿Por qué está siendo perseguido? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuál es la situación en su país? ¿Cuáles son las pruebas que tiene? Toda esa documentación es muy importante para que el proceso de asilo defensivo tenga éxito y pueda obtener la persona su asilo, y esto lo puede llevar a la residencia y posteriormente a la ciudadanía. Esto es muy, muy importante. Las personas de Venezuela que están cruzando la frontera también se someten a lo mismo. O sea, las ayudas y las protecciones que dio el gobierno de los Estados Unidos a los ciudadanos venezolanos es para aquellos venezolanos que estaban en una fecha determinada en el país. No es para todo el mundo. Entonces ellos están ingresando al país, pero
ellos tienen que pasar por lo mismo, un proceso de deportación y una sustentación de asilo ante una corte de inmigración. Obviamente, en este momento los centros de reclusión para las personas que están cruzando la frontera están muy llenos, están congestionados, están los jueces dejando en libertad a las personas que pasan la entrevista de miedo creíble, las familias que llegan con niños las están liberando y les están poniendo la cita para que vayan ante la Corte de Inmigración. Lo mismo a los venezolanos les están dando la libertad si tienen a una persona, un familiar que esté respondiendo por ellos mientras ellos y que garanticen que ellos se van a presentar a la Corte de Inmigración para sustentar el asilo. Todos esperamos que la situación de las personas que están llegando, el gobierno tome unas medidas equilibradas, equitativas, humanitarias, para que todos puedan tener la protección, el refugio y sobre todo en el tema de derechos humanos de niños, mujeres, familias que están siendo violentadas y atropelladas. Esto es en términos generales los dos aspectos importantes del asilo, el defensivo y el afirmativo. Aquí ya terminamos el tema del proceso de asilo y en el próximo video vamos a tratar el tema de la visa U. Una visa muy interesante, muy importante porque es para las personas que son víctimas de un delito grave en los Estados Unidos. Gracias, nos vemos en el próximo video.